Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Hira estaba acostado en la cama, chateando con Pem, feliz. Hablaban de encontrar un día libre para salir y relajarse. De repente, una notificación sonó. Era un mensaje de la aplicación del banco. Al mirar con atención, vio que habían transferido 300,000 PAT a su cuenta. Se incorporó de un salto, incapaz de creerlo, y con las manos temblorosas abrió la aplicación para confirmar. El dinero estaba ahí, realmente transferido. No hacía falta adivinar, solo una persona pagaría una suma tan grande. Recordó claramente la conversación del mediodía sobre la compra del dibujo con Co, pero nunca imaginó que lo valoraría tan alto. Era la primera vez que alguien reconocía el valor de su trabajo, la primera vez que no tenía que rebajar el precio una y otra vez, y también la primera vez que decidió vender una obra a la persona que lo inspiró, aunque esa persona no estuviera particularmente interesada en el arte. Pero con que reconociera su existencia no era suficiente. Gira se dejó caer de nuevo en la cama, tan feliz que no podía expresarlo con palabras. Se quedó mirando los números en su cuenta, olvidándose por completo de responder el mensaje de Pem. A la mañana siguiente, Gira se despertó temprano para ducharse y vestirse. Luego preparó sus materiales para dibujar, enrolló el papel y lo metió en un tubo de plástico. Tomó lápices, una paleta de colores y pinceles y los guardó en su mochila. Una vez listo, se puso los zapatos, abrió la puerta y salió de la habitación. No tardó mucho en llegar al hotel. Esta vez no hubo discusiones con el conductor de mototaxi por precios exagerados. Había venido en taxi, sentado cómodamente en el asiento trasero, y bajó del auto con aire elegante. El mayordomo ya no lo acompañó hasta el piso superior como la vez anterior. No hubo revisión de pertenencias ni confiscaciones de su teléfono móvil, pero esta vez el anfitrión lo sorprendió al enviarle una tarjeta de acceso a través del mayordomo, con la que podía subir directamente al ático en el ascensor. Era un paso importante. Los dos se estaban acercando poco a poco como colegas que compartían beneficios mutuos. Jim presionó el timbre frente a la puerta para pedir permiso, pero no obtuvo respuesta. Lo intentó una vez más y otra, pero el silencio persistía. Estuvo a punto de rendirse hasta que la puerta se abrió de repente, revelando al dueño de la habitación con una expresión completamente rígida. Tenía el cabello despeinado, vestía un conjunto deportivo que Gira nunca había visto antes, y el olor a alcohol era tan fuerte que se percibía incluso a cierta distancia. El rostro del joven se frunció instintivamente, y antes de que pudiera saludar o preguntar algo, el otro se adelantó con una frase que lo dejó completamente desconcertado, como un pollo que no sabe dónde está parado. ¿Para qué viniste? ¿Eh? ¿Te golpeaste la cabeza o qué? Quedamos en que vendría a dibujarte. No me digas que lo olvidaste. Sí, lo olvidé. Solo al escuchar eso, el rostro del joven se descompuso. Viendo el estado de sus piernas, ya sabía que le estaba devolviendo la jugada. Deja de hacerte el difícil y déjame entrar de una vez. No escucho, de verdad. Ahora mismo no estoy bien. Gira intentó empujar la puerta para entrar a la habitación, pero Ko, que claramente no estaba en buen estado, la sostuvo con fuerza desde dentro. Al final, el más alto no pudo resistir y soltó la puerta, corriendo directamente al baño para vomitar en el inodoro. Gira se quedó paralizado por la sorpresa. No había imaginado que el otro estuviera tan mal. Preocupado, lo siguió. El sonido de los vómitos se escuchaba desde fuera del baño, pero Gira no se atrevía a invadir el espacio personal del otro. Solo pudo esperar frente a la puerta hasta que unos minutos después, Ko salió con el rostro pálido y exhausto. ¿Estás bien? Después de vomitar me siento un poco mejor.
Las orejas en el rostro atractivo de Ko estaban bastante marcadas. Hira recordaba bien que él había enfrentado episodios de insomnio, aunque nunca había profundizado en los detalles. En realidad, podría decirse que no tenía derecho a preguntar ni a saber nada más allá de lo que Ko quisiera compartir. ¿Estás seguro? ¿Quieres que llame al mayordomo? No hace falta. Es solo el efecto de un nuevo somnífero. No es nada grave. Con paso largo, Ko se dirigió al escritorio desordenado, tomó una botella de licor de ciruela y bebió directamente de ella. Luego se limpió la boca con el dorso de la mano. Si hubiera sido un amigo o alguien cercano, Hira probablemente lo habría regañado sin parar. Apenas había dicho que sufría de insomnio y ahora se despertaba bebiendo sin medida. Difícilmente eso iba a mejorar su estado. Apresúrate y termina tu trabajo de una vez. Pero claro, Ko era su jefe, no su amigo, así que Hira no insistió. En lugar de eso, comenzó a preparar sus materiales de dibujo junto al sofá, lo que despertó la curiosidad del otro. Además de mí, ¿has dibujado a alguien más? Claro que sí. ¿Y qué tal Yu? ¿Qué tipo de compensación estás buscando? ¿Qué sentiste al dibujarla? Estuvo bien, al menos ella no tenía la lengua tan afilada como tú, pero fue una lástima que mi técnica no evolucionara mucho, así que tuve que seguir probando con distintos modelos.